El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Ay, ya. Aló, aló, aló. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Eso. Muy bien. Hola Edward, ¿cómo estás? ¿Quién es el de vigencias futuras? Ah, bueno. ¿Me están Está bien. escuchando? Listo, hagámosle. Sí, sí, estamos Buenas tardes. escuchando. Buenas tardes. Ya vamos en el primer debate. Bueno, muy bien, ¿y tú? Muy buenas ¿Qué está tardes haciendo? para todos los presentes. Saludamos hoy a la Comisión de Hacienda que se reúne a dar estudio al proyecto de acuerdo número 014 por medio del cual se concede una autorización al alcalde municipal de San Pedro de los Milagros para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2021. Nos acompañan en esta sesión los concejales entonces de la Comisión de Hacienda y otros concejales a quienes saludamos. La concejala María Eugenia Arroyave, nos acompaña la directora
Este contrato tiene un... Muy buenas tardes para todos los presentes. Saludamos hoy a la Comisión de Hacienda que se reúne a dar estudio al proyecto de acuerdo número 014 por medio del cual se concede una autorización al alcalde municipal de San Pedro de los Milagros para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2021. Nos acompañan en esta sesión los concejales entonces de la Comisión de Hacienda y otros concejales a quienes saludamos, la concejala María Eugenia Arroyave, nos acompaña la directora. Posiciones y asuntos varios. Voy a proceder entonces con la verificación del quórum. Tercero. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Presente. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Y el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Muy bien, entonces el día de hoy en este estudio de comisión del 2 de diciembre se cuenta con los 5 integrantes de la comisión tercera permanente y se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Bueno, entonces ya si aprueban el orden del día, ya indica el presidente. Ponemos a consideración el orden del día. Ponemos a votación el orden del día. El orden del día se aprueba por los 5 concejales de la comisión tercera permanente. Bueno, ya se procede entonces con la intervención del concejal ponente. Adelante, concejal Eduard. Vale aclarar aquí pues que como es un estudio de comisión, tenemos un poco más de flexibilidad en el manejo de los tiempos y las intervenciones. Digamos, no es necesario estar entregando la palabra, vamos conversando y vamos mirando las posiciones. Adelante, concejal. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, pues, entonces me sumo al saludo que hace el presidente de esta comisión a los integrantes de la misma, a nuestros invitados el día de hoy y, por supuesto, a la comunidad sanpedreña, a los medios y a nuestra secretaria. Efectivamente, el día de ayer el señor alcalde nos radicó unos proyectos de acuerdo que en reparto, pues a cada concejal le tocó dar un proyecto por ser 5 proyectos de acuerdo y 5 concejales los que integramos esta comisión de presupuesto. Por esto, entonces, se me asigna a mí el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual, vamos a leerlo aquí textualmente, si me lo permiten, por medio del cual se concede una autorización al alcalde municipal de San Pedro de los Milagros para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2021. A grandes rasgos, entonces, lo que busca este proyecto es darle dinero, financiar son 3 proyectos específicamente que buscan solventarse económicamente a través de este proyecto de acuerdo con las vigencias futuras del año fiscal 2021. Estas 3 obras son las siguientes. La primera está más bien bajo la subordinación de la dependencia de la Dirección Operativa de Obras Públicas, en cabeza de la arquitecta María Fernanda, quien es la directora de esta dependencia, y el proyecto, o el nombre del contrato, es la construcción de muros de contención para la mitigación del riesgo y garantizar la movilidad en el municipio de San Pedro de los Milagros. Este contrato tiene un valor total, este proyecto un valor total de 337.889.039 pesos, en los que el municipio pone 162.389.039 pesos y Corantioquia a través de cofinanciación pone el restante, es decir, 175.500.000 pesos. El segundo proyecto corresponde a la Dirección Local de Salud y el objeto del contrato es el suministro de víveres, combustible, implementos de aseo y transporte a cada una de las instituciones y sedes educativas de San Pedro de los Milagros para ejecutar el programa de alimentación escolar PAE. Este proyecto tiene un valor que nos manifiesta la administración municipal, está pendiente por definir el total de la cofinanciación del departamento, pero el municipio
ya tiene pues entonces proyectado destinar 210.384.000 pesos. Por lo tanto, es el valor de la vigencia futura 2021 que se está solicitando en este proyecto de acuerdo. Por último, y como tercer proyecto, que también corresponde a la Dirección Operativa de Obras Públicas, en cabeza de la doctora María Fernanda, tiene como objeto garantizar la continuidad del proyecto construcción de un centro cultural regional en el norte de Antioquia, a través de la interventoría técnica, administrativa y financiera, el contrato cuyo objeto es la construcción de un centro cultural regional en el norte de Antioquia, en el municipio de San Pedro de los Milagros. Aquí en el Consejo ya hemos dado también amplio debate a este proyecto. Lo que busca la administración entonces es darle un aporte de 491.887.544 pesos. Todo esto para un total de 864.660.583 pesos. Es lo que se busca entonces dejar habilitado por parte del Consejo Municipal a través de la aprobación de esta autorización al señor alcalde para comprometer estas vigencias futuras que, como lo dije, corresponden al año fiscal de 2021, es decir, el año entrante. A grandes rasgos, este es el proyecto de acuerdo que hoy venimos a estudiar en compañía de los funcionarios de la administración municipal, con el fin de ver la viabilidad que en principio, pues por ser un compromiso fiscal extraordinario, debe tener un desarrollo normativo que en el proyecto de acuerdo se menciona. Además de eso, se anexó el CONFIS, aprobado pues por sus integrantes, y por supuesto el ingeniero Eduardo Arango certificó que efectivamente estos tres proyectos fueron radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal BPPIM, y estima una inversión que, ya lo dije, es alrededor de 800 millones de pesos. Vuelvo a dar la cifra exacta, es un total de 864.660.583 pesos es el valor total de este acuerdo, de este proyecto de acuerdo municipal. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor concejal ponente. Le damos entonces a continuación la palabra a los secretarios de Gobierno y de Obras, y también el secretario de Planeación, en distinto orden como ustedes deseen manejar el tiempo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos los honorables concejales y concejalas que nos acompañan. Gracias por la invitación al estudio de este proyecto de acuerdo. Básicamente quiero decirles que este proyecto de acuerdo, como su título lo indica, solicita al honorable consejo autorizar al alcalde para comprometer vigencias futuras de carácter excepcional de la vigencia 2021. Esto se soporta en el marco normativo de la referencia, pero en especial el acuerdo 021 del 17 de marzo de 2017 del Honorable Consejo Municipal, en el cual el Consejo quiso reglamentar aquellos proyectos cuyo interés y cuya fundamentación normativa requerían de cierto formalismo, de ciertos trámites y de ciertos anexos para poder ser presentados al Honorable Consejo. En su numeral 2 habla sobre las vigencias futuras excepcionales, al indicar que estas se podrán autorizar para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. ¿Por qué no son vigencias futuras ordinarias? Específicamente, el primer criterio se establece es porque los proyectos a financiar con estas vigencias futuras en la vigencia de 2020 no tienen un mínimo del 15% de apropiación en el presupuesto 2020.
Eso nos obliga a nosotros como administración a constituirlas de carácter excepcional. Es decir, los recursos que se comprometan para estos proyectos son con cargo al presupuesto 2021. En ese sentido, entonces, se presentan vigencias futuras excepcionales para proyectos relacionados con infraestructura y educación. Estos están relacionados o están habilitados en el numeral 1 del numeral 2 del mismo proyecto de acuerdo, que habla sobre vigencias futuras excepcionales. Como el honorable concejal Edward lo mencionó, la administración municipal presenta los anexos que indica la ley y está a criterio pues de ustedes en la revisión y el análisis de los proyectos. Estas vigencias futuras se hacen necesarias por los proyectos a cofinanciar que son de un interés particular para la administración. Uno de ellos obviamente es la terminación del Centro Cultural Regional del Norte, que es un proyecto cuya interventoría sufrió unas afectaciones y ya la directora de Obras Públicas hará las apreciaciones pertinentes, unos muros de contención que se requieren en el municipio y finalmente el programa de alimentación escolar PAE, que también la doctora Claudia junto con Gisette les explicará en detalle. Y obviamente el ingeniero Eduardo, secretario de Planeación, indicará lo pertinente al proyecto para la construcción de unos muros de mitigación del riesgo en el municipio. Entonces le doy la palabra a la directora de Obras Públicas para que iniciemos con el proyecto relacionado con el Centro Cultural Regional del Norte. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como les contamos en el transcurso del año, el proyecto del Centro Cultural Regional del Norte tuvo varias dificultades en cuanto a su construcción, todas de orden técnico y de diseños, lo cual retrasó muchísimo la obra. Entonces nosotros al llegar a la alcaldía nos encontramos que los diseños del centro cultural presentaban muchísimas falencias, especialmente porque el proyecto no había sido emplazado correctamente de acuerdo a los niveles de las vías adyacentes. Entonces cuando ubicábamos el proyecto quedaba una parte en unos sótanos. Esos sótanos implicaban hacer bombeo de aguas residuales, implicaban no garantizar la accesibilidad a toda la población, implicaban que los andenes proyectados no tuvieran funcionalidad porque no tenían la altura necesaria para el desplazamiento de los peatones, y nosotros tuvimos que entrar a hacer un ajuste a todos los diseños, porque cada vez que yo me sentaba con el director de obra nos encontrábamos problemas muy graves para hacer realidad pues el proyecto. Problemas graves, es decir, falencias desde los diseños que no permitían la construcción de la obra, es decir, él no tenía el insumo necesario para poder materializar el edificio. Nosotros nos remitimos, lo primero que hicimos fue remitirnos al contrato de diseños, que fue un contrato por 480 millones de pesos, y cuando íbamos a hacer los requerimientos nos dimos cuenta que se había liquidado y que no se habían exigido pólizas de ningún tipo. Es decir, la parte jurídica del municipio dijo no hay a quien reclamarle esos diseños. De todas maneras nosotros hicimos toda la parte técnica, fue un desgaste pues, y es importante que ustedes lo conozcan para que puedan entender a dónde nos llevan esas malas decisiones, esa falta de insumos técnicos. Hicimos pues todo el ejercicio desde lo jurídico, localizamos a los diseñadores, hubo que llamar uno por uno, conseguir uno por uno, algunos accedieron y empezaron a hacer algunas modificaciones, pero como ellos ya habían liquidado ese contrato, hubo que entrar a hacer nuevas negociaciones y pagar un otro sí, que está dentro del documento, dentro del proyecto, por modificaciones y ajustes a los diseños. ¿Para qué? No para cambiar nada ni para inventarnos nada, sino para poder construir el proyecto y para que fuera un edificio funcional.
Además, aprovechamos y atendimos una necesidad que estaba desatendida, que era la reubicación de la Biblioteca Japón, que ustedes saben que está funcionando en un lugar que no está adecuado. Entonces la reflexión siempre fue, bueno, si estamos construyendo un centro cultural, vamos a reubicar esa biblioteca para que quede en un lugar adecuado para dicha actividad. Además, habían unas fachadas que eran muy onerosas, pues construir esas fachadas implicaba sacrificar mucha parte del presupuesto para una cosa que nosotros consideramos que el municipio no necesita, además que son de difícil mantenimiento, es decir, nuestros obreros no van a alcanzar a hacer el mantenimiento, vamos a tener que contratar empresas cada año que le hagan mantenimiento a esas fachadas, entonces implicaba muchas cosas. Además que cosas de los diseños nos remitíamos al presupuesto y nunca las encontrábamos, o sea, nunca encontrábamos lo que estaba diseñado presupuestado. Entonces siempre era pues como, bueno, entonces ¿cómo se va a hacer? Entonces lo que decidimos fue buscar unas fachadas que estuvieran más ajustadas al presupuesto, que fueran más aterrizadas en cuanto a costos, y entramos a hacer unos ajustes pues en todas las áreas. Además se encontró que el suelo no tenía la cohesión necesaria que requería. Cuando empezaron a hacer las excavaciones se encontraron muchísimas basuras, incluso huesos, o sea, muchas cosas, y el geotecnista recomendó hacer otro estudio de suelos. Cuando hicieron ese otro estudio de suelos, el estructural y el geotecnista llegaron a la conclusión que se debían hacer unas pilas a mayor profundidad. Eso incrementaba los costos y los tiempos de ejecución del proyecto. Y además de esas pilas, en algunos puntos, en los puntos donde menos, estabilidad había que hacer pilas mellizas. Entonces, eso incrementó la profundidad de las fundaciones, en este caso pilas, y los costos, porque ya no iban a ser la cantidad estimada de pilas, sino que iban a ser más. Todo eso para garantizar que el edificio estructuralmente no tuviera pues ninguna falla, ni quedáramos con una incertidumbre de que en cuanto a la estabilidad. Bueno, eso también, lo que les contaba del emplazamiento, implicó hacer un lleno para poder alcanzar el nivel de las vías y garantizar de que no tuviéramos que bombear las aguas residuales, porque consideramos siempre que eso era un problema para el proyecto y que eso, pues desde mi punto de vista, y lo coincidía con la interventoría y el contratista de obra, todavía pues está sin acabarse de inventar, y eso genera muchas complicaciones en los edificios. Entonces siempre la intención fue garantizar que estas aguas hervidas no tuvieran que ser bombeadas, sino que pudieran ir tranquilamente a la red principal y garantizar la accesibilidad de todos los habitantes, toda vez que era un edificio público. Todo esto que les estoy contando, además pues de los tiempos de suspensión por la pandemia y después los tiempos de ejecución, porque habían limitaciones en el horario, limitaciones en el personal, todo el país estaba conmocionado, entonces pues todo era más difícil, el transporte de los materiales, o sea, toda esa adaptación y todo el traumatismo que nos trajo la pandemia afectó muchísimo la obra de manera directa y de manera indirecta. Entonces, hoy nos encontramos con que esos 10 meses, que era el plazo inicial del proyecto, no fueran suficientes para la ejecución del mismo, y que todavía tenemos más del 60% de los recursos por ejecutar. El alcance, así de manera general, de la obra está en que van a hacer el vaciado de la primera losa apenas. Ya está la parte estructural del primer nivel, ya están todas las fundaciones, pero todavía falta muchísimo por construir. Entonces, ¿eso qué sugiere? Sugiere que ampliemos el plazo de la obra en tiempo, hacer una prórroga, y por ende sugiere también que hagamos una prórroga tanto en plazo como en dinero de la interventoría,
porque la interventoría, como se paga mensual, se había pagado únicamente por el mismo tiempo de la obra. Los dos contratos, si ustedes revisan los plazos, están por 10 meses. Entonces nos toca, según el cronograma presentado y aprobado por la interventoría y la supervisión, prorrogar los dos contratos, tanto de obra como de interventoría, porque ellos son contratos asociados, no pueden trabajar de manera separada. Si la obra no está funcionando, la interventoría no está funcionando y viceversa, por 7.5 meses. Entonces, 7.5 meses para garantizar la ejecución de las obras faltantes, y bueno, y sabemos pues que tampoco la terminación de una vez dejó esa claridad, porque a la obra ya según los balances, le faltan recursos de 3.000 millones de pesos. Razones, cosas que no se contemplaron. Razones, todas estas obras extras, obras adicionales, mayores cantidades que no estaban inicialmente contempladas. Entonces, este tiempo, de una vez les digo que es para agotar el recurso, pero no para terminar el edificio. Con eso no se termina el edificio le queda faltando un recurso, que ya hicimos la solicitud ante regalías, a ver si ellos nos apoyan para que se pueda terminar la construcción de lo que inicialmente se planteó, que es una torre de 4 niveles y un auditorio, con su espacio público y sus zonas comunes y pues todo lo que tiene el diseño original. Entonces, pues por eso es básicamente que los estamos citando, y por eso es la necesidad de pasar pues estas vigencias futuras para poder darle continuidad a este proyecto. Muchas gracias. Arquitecta, gracias por su intervención. Si alguno de los corporados tiene alguna pregunta para ellos, antes de dar paso a la directora de salud. Eduardo, ¿deseas? Pues si me pueden dar la palabra para hablar de Claro, una vez adelante. el tema de infraestructura con el tema de muros, se los agradecería. Claro, dale, adelante. Bueno, el municipio de San Pedro de los Milagros este año tuvo una invitación a presentar proyectos de cofinanciación con Corantioquia, tanto en saneamiento básico rural como en el tema de mitigación y gestión del riesgo. Donde básicamente Corantioquia se cerró en la línea de infraestructura en los dos sectores, en el tema de saneamiento básico, pozos sépticos, y en el tema de gestión del riesgo, pues obras para la mitigación del riesgo. En ese entendido, pues nos dimos a la tarea de la dependencia en buscar qué insumos de diseño tenía la administración municipal, y encontramos que la administración anterior, en el año 2016, realizó una serie de estudios de zonas donde se presentaban condiciones de riesgo, tanto en el área urbana como en el área rural del municipio. Siendo así, seleccionamos 2 puntos que consideramos en su momento con más índice o problemáticas de riesgo, y estos puntos son una pérdida de banca que hay en la vía San Pedro-San Juan, jurisdicción de la vereda San Francisco, antes del puente de la finca del señor Colistamayo, al costado derecho, en dirección San Pedro-San Juan. Allí pues se plantearon un muro apoyado en pilas para evitar la pérdida de banca. Y en el sector El Hoyito, donde también hay una serie de viviendas construidas en Corona de Talud, que tienen a futuro una problemática de riesgos de pronto por algún desprendimiento de ladera. Contamos con esos 2 diseños, fueron formulados, cuantificados y valorados, y el proyecto fue aprobado y viabilizado por Corantioquia, obteniendo una cofinanciación de 175 millones de la entidad, y el municipio de San Pedro de los Milagros debe aportar un poco más de 160 millones de pesos. Para que el proyecto fuera viabilizado, pues el municipio aportó un CDP. Entonces se preguntarán por qué estamos pidiendo una vigencia futura excepcional. Pues cuando ya entramos por tiempos al proceso de contratación, nos daba la adjudicación a mediados del mes de diciembre del año 2020 y un tiempo de ejecución superior a los 2 meses, por lo cual no había apropiación presupuestal ni ejecución presupuestal
la vigencia actual. Dicho eso, las abogadas asesoras en la parte contractual del municipio hicieron la observación y solicitaron amablemente que le solicitáramos al Consejo Municipal vigencias futuras excepcionales debido a esta situación. Por ello se les presenta este rubro en este proyecto de acuerdo para poder empezar cuanto antes el proceso contractual y poder comenzar la construcción de estos muros. Muchas gracias, ingeniero. Entonces le damos la palabra a la doctora Claudia y a Giselle, por favor. Muy buenas tardes para todos los corporados. Bueno, el programa de alimentación escolar pues tiene un piso normativo y básicamente por eso nos basamos en este. Entonces el Plan de Desarrollo Nacional, la Ley 1955 del 2019, en el artículo 89, en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación, lo que pretende es fortalecer los esquemas de financiación del PAE y definir los esquemas para promover la transparencia en la contratación del programa de alimentación escolar. Seguidamente, la Ley 1551 del 2012 también nos dice que debemos ejecutar el programa de alimentación escolar con el fin de entregar un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes que estén matriculados en el sistema oficial de las instituciones educativas. Entonces aquí es donde nos exigen que debemos ejecutar el programa de alimentación escolar. Pero entonces en el decreto 1852, en el artículo 2.3.10.4.3, donde dice cuáles son las funciones como entidad territorial a nosotros los municipios, nos dice que debemos, en el numeral 1 dice apropiar, reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. Ahora, en el numeral 10 nos dice que debemos garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar desde el primer día calendario y durante la respectiva vigencia. Entonces, lo que pretende el departamento es que nosotros tengamos adelantado todo el proceso administrativo y de planeación del proceso contractual, es decir, que no tengamos excusas a principio de año, que no tenemos los recursos, que apenas vamos a mirar cuáles son, apenas iniciar un proceso, porque eso nos tardaría, pues generalmente abrir el presupuesto en el año, en la vigencia demora, más todo el proceso contractual. Entonces lo que hace el departamento es hacer una previsión para poder básicamente garantizar la prestación de servicio desde que los estudiantes empiecen en la primera o segunda semana de estudios. Y por eso nos dicen que debemos acá en el mismo artículo adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para ejecutar en forma oportuna el PAE y ordenar el gasto y el pago de los mismos. Entonces lo que nosotros pretendemos es que, además, porque para el departamento también está haciendo este mismo proceso, ellos también están solicitando vigencias futuras y haciendo todos los procesos de planeación. Entonces lo que ellos nos dicen es que igualmente lo hagamos nosotros para poder tener garantizado el proceso de planeación y podamos adelantar en la primera semana de enero los procesos contractuales del PAE. Está previsto para 43 días calendario y tenemos por ahora, porque hasta que no tengamos pues en el 2021 definido el número de estudiantes matriculados en el CIMAD, entonces mantenemos los cupos, los 2.572 cupos que teníamos este año, y para 43 días calendario, donde el departamento nos dice por ahora que que la ración cuesta 1.992 y que el paquete tendría un costo de 39.840 pesos. Entonces el municipio requiere de 210.384.000 pesos para poder complementar este paquete alimentario. Nosotros no aumentamos en cupos, sino que lo que hacemos es mejora de minuta, y generalmente lo que hacemos es en proteína, en este sentido, de acuerdo a lo que ellos nos aprueben,
en el plan que presentemos al principio del año. Entonces esto es como a grosso modo, que es normativo, que lo debemos hacer como un proceso respondiendo a la norma y a la solicitud de que no tengamos la excusa en la demora en la prestación del servicio a los estudiantes. Lo más seguro es que el año que entra continuamos en la alternancia, y por eso hablamos de paquetes, no hablamos pues como pues tenemos la previsión de los paquetes porque eso es lo que tenemos determinado por el Ministerio de Educación Nacional, que continuaremos en procesos de alternancia en el próximo año. Sí, Giselle, por favor, para complementar, digamos que... Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Entonces yo creo que la doctora Claudia fue muy concreta y muy clara en la información que brindó acerca del programa de alimentación escolar. Realmente entonces tenemos predispuestos para vigencias futuras de PAE para el 2021 210.384.000 pesos, pero si ustedes miran son para 180 días calendario escolar. Sabemos que este presupuesto se sacó un aproximado teniendo presente que para el 2020 ejecutamos 637.053.300 pesos solamente para la ejecución de 107 días, ¿sí? Y para el 2021 tenemos presupuestado ejecutar los 180 días por este valor, ya sea por paquete alimentario o ya sea que durante los primeros 43 días demos paquete alimentario, que serían en 2 ocasiones, porque el paquete alimentario se da por 20 días, y luego se entregue se entregue para hacer preparación en sitio y se complemente con transporte, implementos de aseo y combustible. Se tuvo las dos propuestas o las dos formas de la modalidad de atención para poder realizar el presupuesto. Tuvimos tanto presente como la ración en sitio, que podría ocurrir después de los 43 días, o los paquetes alimentarios que podrían ocurrir después de los 43 días, porque esos primeros 43 días, como dijo la doctora Claudia, van con paquete alimentario. No sé, ahorita entonces depende de las preguntas que tengan, les vamos contestando. Muchas gracias. A ustedes muy amables, muchas gracias por sus explicaciones. Entonces abrimos el debate, las preguntas o intervenciones de los honorables corporados. Yo tengo una pregunta Adelante. en cuanto a los muros de contención. Bueno, todavía geográficamente no me ubico muy bien en la parte que lo requiere en el Hoyito, pero luego iré a visitarla. Pero ¿cuál fue como la priorización o la evaluación que se utilizó para que se eligieran solamente estos 2 sitios, ¿cierto? El Hoyito, creo que ellos ya tenían en algún momento construido un muro, pero yo no me ubico dónde es el muro que se va a construir, si es en la misma parte o no, pues no sé. Y eso, ¿cuál es como la metodología de priorización, si se tenían otros lugares para gestión del riesgo, si esos realmente son los de riesgo más alto? Estamos hablando al mismo tiempo. Daniela, ahí donde vos decís hay unas escalas de acceso donde hay un muro, ¿cierto? Sí. Al lado izquierdo de esas escaleras hay un talud, ahí va otro muro. Y al lado derecho de ese muro hay unas secciones que no están cubiertas por muro, que ya presentan erosión, que también van a ser intervenidas. De acuerdo, ¿y cómo se evaluó que este sitio era pues más prioritario que otros sitios del municipio para gestión del riesgo? Pues lo evaluamos en el nivel de detalle de los diseños. Sí. O sea, eran los 2 diseños con mayor nivel de detalle del paquete que cuenta el municipio, porque los otros muros son muros de mampostería, donde el análisis fue muy genérico y no nos dan seguridad en la intervención. Estos muros son muros patatalón, totalmente vaciados en concreto.
por lo cual, por un tema de seguridad estructural, se tomó la decisión de utilizar esos dos insumos para la cofinanciación, pues en su momento no contábamos con más insumos de diseños para poder formular el proyecto. De acuerdo. Y la parte de San Francisco es donde se está yendo, pues que de alguna manera hay una erosión de la quebrada. Sí, pero hay dos. Hay una muy grande que es casi que en la cantera de San Juan, ¿cierto? Sí. Esa no tiene estudios de detalle, por lo cual no pude pues formular ese. Pero antes de esa, casi que colindante con el predio de Colís Tamayo, hay otra erosión antes de un puentecito. Ahí sí se va a intervenir. Vale, voy a ir a hacer las visitas respectivas. No, si quieres la otra semana yo te acompaño. Sí, pues sería bueno como ubicarnos geográficamente. Y por tema de desconocimiento, no entendí bien lo de los 46 días, 43 días. Eso, porfa. No. Ah, no, pero eso ya no es contigo, Eduardo, sino con el paquete alimentario. Listo. Bueno, entonces te contestan. Resulta y sucede que nosotros como administración municipal trabajamos con Gobernación por medio de convenios interadministrativos. Y Gobernación los hace con nosotros a medida que a ellos les van desembolsando los recursos desde el Ministerio Nacional de Educación. Entonces, inicialmente a ellos les van a desembolsar para ejecutar 43 días calendario escolar. Por ende, vamos a ejecutar con ellos inicialmente un convenio que con ayuda de Dios se firma antes del 31 de diciembre para iniciar el año que entra el programa de alimentación escolar acá en el municipio por esos 43 días calendario escolar. ¿Qué ocurra después de esos 43 días calendario escolar? Realmente estamos dependiendo tanto del Ministerio de Educación Nacional como de la Gobernación de Antioquia. Si ustedes miran, hubo un periodo este año donde hubo una ejecución del programa. ¿Por qué se presentó? Por lo mismo, porque como el Ministerio de Educación Nacional le desembolsa a Gobernación de a poquito, Gobernación va ejecutando de a poquito y a medida que va recibiendo. Entonces a veces se nos vencen los términos con nosotros o a veces a nosotros como municipio con el proveedor. Es por eso, entonces es eso. Inicialmente vamos por 43 días calendario escolar, siguiendo directrices y teniendo los recursos tanto del Ministerio de Educación como de Gobernación. ¿Qué pasa después de esos 43 días? Pues todo lo irá dando la normatividad vigente que vaya pues saliendo de acuerdo también a la contingencia del COVID. De acuerdo. Y la última pregunta, si me permiten ahí, para lo del centro de convenciones, o sea, se va a llegar hasta cierto ejecución, ¿cierto? Pero no terminación de la obra. Después de esa terminación, se ha previsto cuánto tiempo podría durar, pues cuánto tiempo faltaría para la terminación de esa obra, ¿cierto? Después de que se acabe este contrato, y nos decías que más o menos 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Se requieren. Entonces, más o menos cuándo podríamos ver ejecutado, terminado completamente el centro de convenciones. Bueno, ese ejercicio precisamente lo hicimos para enviar la solicitud a regalías, para saber para decirle a ellos cuánto dinero y cuánto tiempo necesitábamos. El cronograma nos daba hasta septiembre para la finalización de las obras, siempre y cuando, con la claridad, siempre y cuando se cuente con los recursos. Buenas tardes, un saludo muy especial para los funcionarios de la administración que nos acompañan, para las personas que nos siguen a través de, no está en directo, ¿cierto? Sí, para las personas que nos siguen a través de los medios y para los honorables corporados que venimos hoy a darle estudio a este proyecto de acuerdo. Yo quiero saber en qué estado se encuentra en este momento la interventoría del centro de convenciones y a qué obedece que esos
se tiene un estimado de 491 millones de pesos que se tienen que adicionar como factor faltante a la construcción, pero se pretende también acreditar 100 millones de pesos en otro proyecto de acuerdo, entonces estaríamos hablando de 591 millones de pesos. Quiero pues como claridad en ese entendido. Y si en últimas ya se definió que los que están ahora de interventores van a continuar o no dentro del acompañamiento de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, no crean que me gusta dar malas noticias, sino que este proyecto ha sido muy complicado para nosotros y obviamente pues ustedes también reciben todos los impactos. ¿Qué pasa? Aclaro primero que lo que estamos solicitando es para la interventoría, ¿cierto? Ese recurso, y son 491 millones, no sé por qué hay como 100 millones ahí, ahorita miramos, pero realmente el valor de adición son 491 millones y algo. El estado de la interventoría, bueno, con la interventoría se empezó a hacer una proyección de los costos que valía la adición, ¿cierto? Los costos que se incurrían. Con ellos empezamos a hacer unos balances, porque también pues de contarles que este contrato, la Contraloría cuando vino en este año lo glosó, porque habían cobrado 2 veces el factor multiplicador. Entonces la interventoría le dijo al municipio, requiere al contratista para que corrija la propuesta económica. Entonces, claro, cuando uno llega y le quita el factor multiplicador, el contrato pasa de valer 801 millones a valer 555 millones. Entonces eso empezó pues a generar complicaciones. Yo siempre he sido muy claro con ellos y les he dicho, o sea, es que no fue algo mío, es más, si la Contraloría no dice, le seguimos pagando así, porque uno que presume que si el contrato estaba celebrado, uno presume que está bien, ¿cierto? Yo no me pongo a revisar a ver cómo fue el proceso precontractual, porque es que ya estoy en ejecución, yo ya hago un trabajo de supervisión. Entonces, basados en eso, nosotros teníamos que obedecer a los requerimientos que hizo la Contraloría y ser consecuentes y no cometer el mismo error, ¿cierto? Entonces teníamos que hacer el factor multiplicador de acuerdo a lo que la Contraloría requirió y hacer esa nueva propuesta económica. ¿Qué pasa? Ellos me hacían una propuesta económica de 90 millones de asesorías de profesionales. El contrato inicial estaba de 12 millones y era por 10 meses, entonces pues a mí la relación no me daba. Yo pensaba, bueno, ya hicimos los ajustes a los diseños, la interventoría tiene un equipo de profesionales, la obra tiene un equipo de profesionales que nosotros pagamos, entonces ¿en qué nos vamos a gastar? O sea, ¿por qué la Contraloría por qué la interventoría me pide 90 millones en ese ítem? Pues porque yo también, compañeros, tengo que justificar eso en algún momento a la Contraloría y decirle, no, usted por qué pagó eso, o sea, cuál era su fundamento técnico, o usted basado en qué. Debido a eso nosotros no pudimos llegar a un acuerdo con ellos, porque ellos siempre nos justificaban que eso le generaba un desbalance financiero. Entonces yo les dije, bueno, díganme por qué, o sea, si yo estoy haciendo las cosas conforme lo pidió la Contraloría, si les estoy pagando el mismo equipo técnico que venían trayendo, el único cambio que hicimos fue que quitamos un residente y pusimos un ingeniero sanitario porque ya viene toda la parte sanitaria, entonces nos parecía muy importante que tuviera par con el contratista de obra y poder estar haciéndole supervisión a esas actividades. Eso fue pues como el único cambio. Entonces nosotros le solicitamos por escrito que nos digan, pues venga, porque el municipio está generándole a la interventoría un desbalance financiero y nunca pues hasta la fecha, hasta hoy, no nos han dado respuesta. El caso es que era el 25
de noviembre y nosotros no habíamos podido llegar a un acuerdo y el contrato o los contratos se vencían el 28 de noviembre, entonces debimos suspender el contrato de obra y el contrato de interventoría, porque es que no podíamos esperar hasta el sábado que se vencieran los contratos y entonces para responder esa pregunta, los contratos se encuentran suspendidos. ¿En qué estamos trabajando arduamente? En conseguir un contratista que pueda recibir este contrato y poder continuar las obras. Entonces, a estas cosas, pues, en estos desafíos nos estamos enfrentando para que ustedes también, pues, como entiendan lo que nos toca hacer. Estamos tratando de agilizar para celebrar pues ese contrato, porque entonces el contratista ahora también llega y nos dice, no, es que yo los voy a demandar por brazos caídos, los voy a demandar porque ustedes me dan un stand-by, porque yo sigo pagando el arrendamiento de no sé qué, porque es que yo tengo un contrato celebrado con la mano de obra. O sea, entonces es una situación realmente muy compleja para la administración, que estamos pues en el proceso de resolverla a la brevedad posible para que esto no genere muchas implicaciones. Pero entonces la claridad es esa, ese es el estado del contrato y lo que estamos pidiendo es para adicionar única y exclusivamente la interventoría. Y son 491 millones, no es más de eso. No sé pues porque de pronto ahora la confusión de los 500, estaba aquí mirando. Bueno, esto es un movimiento presupuestal, pero realmente el valor es 491, no son 500. Cuando aquí donde dice la relación interventoría centro cultural 0257 100 millones son los movimientos que debe hacer la Secretaría de Hacienda. No se refiere pues a un valor distinto al de 491, ese es el valor estimado que tenemos. Gracias, María Fernanda, y las personas que nos intervienen. Concejal Jaime, si quieres preguntar algo más, Roque, adelante. Sí, claro que sí. Sí, gracias, sí, presidente. Vamos a hacer más preguntas. Gracias, presidente. Bueno, nosotros esta semana el alcalde, o sea, sería que yo pronto le entendí mal, la interventoría del centro de convenciones se retiraron, que el alcalde dijo que habían renunciado. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, y la otra cosa, a uno la tristeza, pues uno viendo, pues, escuchar las cifras acá con María Fernanda con respecto al centro de convenciones, que faltan alrededor de 3.000 millones de pesos. Es triste, pues, las administraciones por la presura de entregar una obra, hacer unos estudios mal hechos. A eso sí da uno tristeza, pues, de que el pueblo pague de esa forma, a sabiendas de que actúan de muy mala fe, digámoslo así. Porque es que 3.000 millones son 3.000, es un desfase muy grande en una obra de 11.000 millones de pesos, algo más, hacer una adición en otro sí de 3.000 millones, entonces es la mala planificación. Es triste eso, pues, pero bueno, de todas maneras, la Contraloría es la que encarga de estos hallazgos. Gracias, presidente. Bueno, no es que ellos renunciaron ni que nosotros ya, sino que no pudimos llegar a un acuerdo. Entonces, al no llegar a un acuerdo, teníamos que hacer pues esa suspensión, pero ellos en un comunicado dan a entender que renuncian. De todas maneras, la semana que sigue tratamos de seguir haciendo la negociación, pero no podemos, porque es que ellos querían que yo me mantuviera en esos 90 millones y yo realmente no encontraba cómo justificar después por qué 90 millones, o sea, no era ni proporcional ni técnicamente justificable. Además, había otro rubro que ahorita no les conté, pero otro ítem que me estaban cobrando gastos de legalización y la Contraloría está siendo muy cuidadosa con eso. Es decir, usted le dice pólizas 100 pesos y ellos empiezan a ver si usted sí se gastó 100 pesos en esas pólizas, o sea, usted no puede meter nada empaquetado. Entonces yo les decía mucho a ellos, si ustedes tienen unos gastos de legalización, eso debe ir en el factor multiplicador, que son las estampillas, las retenciones, todo lo que el municipio hace. No podemos poner ahí un ítem que diga factor gastos de legalización así como así, ¿cierto? Porque todo, como les digo, debe ir perfectamente justificado. Entonces,
pues no es que ellos renunciaron ni que nosotros unilateralmente, no, simplemente no se pudo llegar a un acuerdo con ellos. ¿Algún otro corporado? ¿Alguna inquietud adicional? Bueno, finalmente yo tengo unas preguntas pues muy técnicas que me gustaría hacerlas a María Fernanda Álvarez. Entonces sería invitarla a ver si nos puede acompañar ella en el primer debate. O mañana aprovechamos un espacio. Perfecto, perfecto. Sí, por lo pronto, digamos, yo tengo claridad. Contrasté el ejercicio contra el presupuesto aprobado para la vigencia 2021. Me parece que este tema de vigencia futura, pues esto es muy elemental, digámoslo entre comillas, digamos que conviene hacerlo, porque no supera la vigencia 2021, que eso es lo más delicado cuando hay proyectos que son de varias vigencias, que comprometen varias vigencias, que responde a ejecuciones que se deben hacer empezando la vigencia fiscal y que, digamos, hay lugar a hacer ajustes presupuestales para la vigencia del año entrante. Entonces estos ajustes, esta vigencia futura hace parte de uno de los ajustes que hicimos al presupuesto de este año, de 2021, que lo acabamos de hacer ahorita en noviembre, que lo acabamos de aprobar. Entonces me parece que está al lugar, está bien sustentado. No, pues yo no le veo problema en que se pueda aprobar ese proyecto. Ya tendremos que dar otras discusiones, pero más técnicas en el tema financiero, para el tema del marco fiscal de mediano plazo, endeudamiento, mirar la citación del estatuto tributario. Para el concejal ponente, proponerle un tema muy de forma, concejal Edward, que ese tema de las excepcionales es la ley 1483 de 2011. Pues como que la pusieran allí, que no la veo, no sé si es que estoy equivocado en el preámbulo. Presidente, sí, está incorporada con todos los requisitos, porque está la norma que trae los requisitos para que las entidades descentralizadas puedan suscribir este tipo de vigencias. Sí, está aquí en... No, está en la justificación. Sí, sería como ese temito de forma, pues, digamos que esa es la que reglamenta las excepcionales. Sí, así es. Y no más, básicamente es eso. Me parece que está bien sustentado, muy acordes pues las preguntas de los proyectos. Son proyectos urgentes, el tema del PAE, eso no se puede aplazar. Ahí nos quedaría pendiente pues como la certificación del departamento, a ver nosotros con qué podríamos contar. Y no más, de resto, si ustedes ven que podemos dar por terminada la discusión o el estudio, entonces cerramos. Ah, sí, esa es una muy buena solicitud. Por favor, Natalia, si nos ayudas a solicitar el CDP o el certificado de cofinanciación de Corantioquia. ¿Quién? ¿Con la Secretaría de Hacienda? Con la Secretaría de Hacienda, sí. Que Corantioquia certifique los recursos. El ingeniero nos escucha de pronto y si no, también le... Eduardo, si quieres referirte a ese tema que pregunta el concejal Jaime sobre la certificación de los recursos de Corantioquia. No, ya se hizo la apropiación presupuestal y se suscribió el convenio. Obviamente el convenio cuenta con un CDP. Yo se los puedo hacer llegar. Vale, muy gentil. Doctora Claudia, sí. Para dar claridad que la gobernación, primero, antes de suscribir con nosotros tenemos que demostrar que tenemos el acuerdo. Entonces, ya con esa sustentación. Sí. Perfecta la aclaración, doctora Claudia. Entonces, secretaria. Proposiciones y asuntos varios, y alguno tiene proposiciones. ¿Alguien tiene alguna proposición de los corporados presentes? Bien, entonces damos por terminado este primer estudio. Los invitamos al primer debate de este proyecto 014 para el día 9 de diciembre a las 5 de la tarde. Y pues recomendarle el acta a nuestra señora secretaria de este espacio. Muchas gracias para todos, muy amables por su tiempo. A los secretarios, muchas gracias por sus explicaciones y su tiempo. Muy amables para todos. Buena tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego.